El aire en la oficina de Tecnosoluciones Globales nunca había sido tan denso, tan cargado de expectación y de una humillación que se sentía hasta en los huesos. Ante la mirada atónita de todos, el destino de una mujer estaba siendo pisoteado. ¿Será que la humildad conseguirá triunfar sobre la arrogancia y la injusticia? Para descubrir el desenlace de esta impactante lección de vida que te hará replantearte todo, suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo capítulo de esta apasionante historia. Y si crees que la vida siempre pone a cada uno en su lugar, déjanos un comentario con la palabra justicia. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que tocan el alma. Ciudad de México, 2023. El sol de la mañana se filtraba con pereza por los ventanales polarizados de la Torre Prisma, reflejándose en los cristales impecables y las superficies pulcras de Tecnosoluciones Globales. Dentro de ese gigante corporativo, entre el murmullo constante de teclados y el zumbido apenas perceptible del aire acondicionado, vivía Valeria. Valeria no era de esas mujeres que usan tacones aguja y trajes de diseñador para ir a la oficina. Su estilo era práctico, casi invisible. Pantalones de vestir gris carbón, blusas sencillas, un blazer oscuro que la acompañaba desde hacía años. Su cabello, de un castaño mate, siempre recogido en una cola de caballo funcional que apenas dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Sus ojos, sin embargo, eran la ventana a un espíritu inquebrantable. De un color miel profundo, observaban el mundo con una mezcla de curiosidad, prudencia y una inteligencia silenciosa que pocos se tomaban el tiempo de apreciar. Llevaba 15 años en Tecnosoluciones Globales, la empresa que había visto crecer desde una pequeña startup en una oficina rentada en la colonia Roma hasta el emporio tecnológico que era hoy. Comenzó como asistente administrativa, luego ascendió a coordinadora de proyectos y finalmente se consolidó como la mano derecha de la gerencia en el departamento de desarrollo de negocios. Valeria era el cerebro detrás de muchos de los éxitos silenciosos de la compañía. Conocía cada procedimiento, cada cliente, cada pequeño engranaje que hacía funcionar la gigantesca maquinaria. Sin ella, los proyectos se tambaleaban, los números no cuadraban y el orden se convertía en caos. Era la columna vertebral, el cimiento invisible que sostenía gran parte de la operación diaria. Pero el ascenso de Tecnosoluciones Globales trajo consigo la llegada de nuevos jugadores, de un aire fresco y a veces viciado. Entre ellos, el flamante director de operaciones, Ricardo Montenegro. Ricardo era el epítome del éxito moderno, 30 y tantos, apuesto, con un bronceado perpetuo que gritaba, vacaciones en la playa, incluso en pleno invierno. Siempre vestía trajes italianos impecables, su reloj brillaba con el destello de un pequeño sol en su muñeca, y su sonrisa, una mezcla de encanto estudiado y arrogancia descarada, era su arma más potente. Había llegado a la empresa como un torbellino, prometiendo optimización, reestructuración y una visión de futuro que, a los ojos de Valeria, sonaba más a eufemismos para despidos y caos. Desde el primer día, la química entre Valeria y Ricardo fue nula, o más bien, una colisión de opuestos. Él, un hombre de ideas grandiosas y superficiales. Ella, una mujer de detalles precisos y resultados tangibles. Él veía a Valeria como un mueble viejo, eficiente pero sin brillo, un vestigio de la vieja guardia, que necesitaba ser reemplazado por la gente nueva que él mismo traía. Valeria por su parte lo veía como un charlatán con suerte, un lobo con piel de cordero que no entendía la verdadera esencia del trabajo arduo y la lealtad. La tensión entre ambos era un cable a punto de reventar. Cada reunión era un campo de batalla silencioso, donde las miradas de Ricardo hacia Valeria destilaban desdén y las de ella, una paciencia estoica. Él la interrumpía, desacreditaba sus ideas, la minimizaba en público. Valeria, siempre profesional, respondía con datos, con hechos irrefutables, con la lógica implacable que era su sello. Pero la balanza no estaba a su favor. Ricardo tenía el respaldo de la nueva junta directiva,
fascinada por su labia y sus promesas de un futuro brillante. Un viernes por la tarde, la gota que derramaría el vaso cayó con un estruendo. Se había programado una reunión de emergencia en la sala de juntas principal, de cristal ahumado y mobiliario minimalista. El ambiente era tenso. Todos los gerentes de departamento estaban presentes, así como algunos de los inversionistas clave que rara vez se aparecían por la oficina. Ricardo, en el centro de la mesa, proyectaba su informe con una confianza aplastante. Estaba presentando los resultados trimestrales del proyecto Vanguardia Digital, una iniciativa ambiciosa que él había liderado con bombos y platillos. Ricardo hablaba con soltura, desgranando cifras de crecimiento impresionantes, gráficos ascendentes y proyecciones aún más espectaculares. El Vanguardia Digital era su joya de la corona, el proyecto que, según él, catapultaría a Tecnosoluciones Globales a la cima del mercado. Sin embargo, Valeria, sentada en una esquina discreta, sentía un escalofrío en la nuca. Había trabajado incansablemente en la fase inicial del proyecto. Había advertido sobre ciertas inconsistencias en el presupuesto y las proyecciones de tiempo, pero sus preocupaciones habían sido desestimadas por Ricardo como pensamientos de la vieja escuela. De repente, uno de los inversionistas, un hombre de negocios llamado señor Espinosa, con más experiencia que la Torre Prisma, frunció el ceño. Sus ojos se posaron en una cifra en particular en la pantalla. «Director Montenegro». Su voz era un trueno suave. «¿Esta proyección de retorno de inversión no es demasiado optimista? Mis analistas me indicaron que, con los costos operativos actuales y la fluctuación del mercado en Guadalajara, el margen sería significativamente menor». El color abandonó el rostro de Ricardo por un instante imperceptible. Se recompuso rápidamente, con esa sonrisa que parecía pegada. «Señor Espinosa, entiendo su preocupación. Sin embargo, hemos implementado una nueva estrategia de optimización que reducirá los gastos en un 20% y aumentará la eficiencia del equipo de ventas en la región de Jalisco». El señor Espinosa asintió lentamente, pero no parecía convencido. «Entiendo. ¿Y quién está a cargo de esa nueva estrategia de optimización en Guadalajara? Me gustaría conocer los detalles de primera mano». El silencio se cernió sobre la sala. Ricardo tragó saliva. La verdad era que esa nueva estrategia era una idea suya a medio cocinar, y los únicos datos reales y viables que existían sobre la operación en Guadalajara provenían de un informe exhaustivo que Valeria había preparado meses atrás, advirtiendo sobre las mismas fallas que el señor Espinosa señalaba. Ricardo no había querido darle crédito a Valeria en ese momento, por lo que había ignorado sus recomendaciones. Ahora estaba acorralado. Sus ojos, llenos de un pánico apenas disimulado, se posaron en Valeria. Una idea cruel y egoísta se gestó en su mente. «Precisamente, señor Espinosa», comenzó Ricardo, con una voz que recuperaba su tono seguro, pero con un matiz de falsedad que solo Valeria pudo percibir. «Para eso está Valeria. Ella es nuestra experta en soluciones operativas complejas, y, aunque no estuvo directamente a cargo de la implementación, puede explicarnos las antiguas cifras y cómo estamos trabajando para superarlas». La palabra antiguas fue dicha con un énfasis despectivo, diseñado para denigrar su trabajo ante todos. Valeria sintió un escalofrío. Sabía lo que Ricardo estaba haciendo. La estaba usando como escudo, como el archivo expiatorio que presentaría los problemas para que él pudiera lucirse como el salvador. Pero había algo más. El desprecio en sus ojos era palpable. No solo quería que hablara, quería humillarla. Quería que ella admitiera, aunque fuera implícitamente, que sus datos eran antiguos y que solo él tenía la visión para el futuro. Se levantó, su corazón latiendo con fuerza, pero su rostro manteniendo la calma de siempre. La miraban todos, los gerentes que la respetaban, los que sentían lástima, los inversionistas con curiosidad y Ricardo con una sonrisa de victoria anticipada. «Con gusto, señor Espinosa», dijo Valeria, su voz firme a pesar del nudo en el estómago. Caminó hacia la pantalla, tomó el puntero láser y con una claridad impecable, empezó a desglosar los datos originales.
aquellos que Ricardo había barrido bajo la alfombra. Explicó los riesgos, las proyecciones realistas, las dificultades de un mercado tan competitivo como el de Guadalajara. Mientras hablaba, Ricardo la interrumpió, su voz goteando sarcasmo. Valeria, por favor, no ahoguemos a nuestros inversionistas con los problemas del pasado. Lo que queremos es el futuro. ¿Podrías por favor enfocarte en lo que Tecnosoluciones Globales va a hacer y no en lo que no pudo hacer? La risa de algunos gerentes jóvenes, los nuevos talentos de Ricardo, resonó en la sala. Las mejillas de Valeria ardieron, pero mantuvo la compostura. El señor Espinosa, sin embargo, la observaba con atención, y su expresión se tornaba más grave con cada interrupción de Ricardo. Valeria continuó, su voz un poco más fuerte, sus argumentos más afilados. Ella sabía que estaba en un momento crucial. No podía dejarse pisotear, pero Ricardo no estaba dispuesto a ceder. «Valeria, por favor», exclamó Ricardo, su voz ahora un poco más alta, para asegurarse de que todos lo escucharan. «Deja de aferrarte a tus viejas hojas de cálculo. Esto es el futuro. Deja de ser un lastre con tus números pesimistas y permítenos avanzar. Tu visión es demasiado limitada. ¿No crees que es hora de que te adaptes o dejes el camino libre a quienes sí entienden la nueva dinámica?» Sus palabras, pronunciadas con una sonrisa cruel, cayeron como dagas. Era una humillación pública, una declaración de que ella era obsoleta, un estorbo. El silencio que siguió fue atronador. Un manto pesado de vergüenza para Valeria, de incomodidad para algunos y de triunfo para Ricardo. Valeria sintió un temblor en las manos, pero sus ojos miel se mantuvieron firmes, clavados en Ricardo. En ese instante, en medio de la humillación, una chispa se encendió en su interior. No era una chispa de ira descontrolada, sino de una determinación fría y acerada. Ricardo había cavado su propia tumba, sin saberlo, justo en ese momento, delante de todos. Lo que él no sabía, lo que nadie en esa sala sospechaba, era que el destino estaba a punto de darle un giro tan brutal que lo dejaría tambaleándose. Model parte 2. La semilla de la venganza, el aire en la sala de juntas, se había solidificado tras las palabras de Ricardo. La sonrisa de suficiencia en su rostro era casi caricaturesca, mientras Valeria, con un estoicismo forjado en años de batallas silenciosas, se mantuvo de pie, inmóvil. No había réplica en sus labios, no había lágrimas en sus ojos, solo una calma inquietante que, para aquellos que la conocían bien, era más aterradora que cualquier grito. El señor Espinosa, por su parte, se aclaró la garganta con un sonido gutural que denotaba su profundo desagrado, y el ambiente cambió. La humillación pública de Valeria había sido tan flagrante que incluso los aliados de Ricardo se removieron incómodos en sus asientos. Después de la reunión, la oficina se convirtió en un nido de cuchicheos. La gente miraba a Valeria con una mezcla de lástima y respeto. Sabían de su valía, de su trabajo incansable, de su lealtad a la empresa. Pero también sabían el poder de Ricardo. Valeria recogió sus cosas en silencio. La procesión de miradas a sus espaldas era un peso palpable. Se despidió de su equipo con un asentimiento, una sonrisa débil que no llegaba a sus ojos, y salió de la oficina de Tecnosoluciones Globales con una sensación extraña, como si llevara un peso ajeno sobre sus hombros. La luz del sol fuera de la torre Prisma no lograba disipar la sombra que se había posado sobre ella. Mientras conducía por el bullicioso paseo de la Reforma, los imponentes edificios que flanqueaban la avenida parecían reflejar su propia insignificancia en el gran esquema corporativo. Recordó su primer día en la empresa, 15 años atrás. Era una joven llena de sueños, recién graduada de la universidad, con la efervescencia de quien cree que el trabajo duro y la honestidad son las únicas divisas para el éxito. Había pasado noches en vela, sacrificado fines de semana, pospuesto planes personales, todo por Tecnosoluciones Globales. La empresa era, en muchos sentidos, su familia, su propósito. Y ahora, un advenedizo sin escrúpulos había pisoteado esa dedicación en público. Llegó a su departamento,
Un espacio acogedor en la colonia del Valle, lleno de libros y plantas, un santuario de paz en medio del caos de la Ciudad de México. Se sirvió una taza de té de manzanilla y se sentó en su sillón favorito, mirando la ciudad a través de la ventana. La rabia, que había estado latente, comenzó a burbujear. No era una rabia destructiva, sino una rabia fría, calculada. No era por ella misma, no del todo. Era por la injusticia, por la falta de ética, por la traición a los valores que una vez creyó que la empresa representaba. Y sobre todo, era por la gente, por su equipo, que también había sufrido las consecuencias de la arrogancia de Ricardo. Esa noche, Valeria no durmió. En lugar de eso, abrió su laptop. No para buscar otro trabajo, no para lamentarse. Abrió sus archivos personales, aquellos que había guardado meticulosamente a lo largo de los años. Archivos con detalles de cada proyecto, cada negociación, cada anomalía. Tenía copias de correos electrónicos, reportes financieros, proyecciones internas que habían sido desestimadas, advertencias sobre decisiones que se habían tomado a la ligera. Todo lo que Ricardo había llamado viejas hojas de cálculo, ahora se convertía en su arsenal. No buscaba destruir la empresa, sino exponer la verdad, proteger a los que quedaban y, de paso, darle a Ricardo una lección inolvidable. El fin de semana fue una vorágine de información. Valeria revisó cada documento, cada dato, cada interacción. Reconstruyó la línea de tiempo de los errores de Ricardo, de sus decisiones impulsivas, de sus omisiones deliberadas. Se dio cuenta de que el proyecto Vanguardia Digital, la joya de la corona de Ricardo, no solo era una bomba de tiempo por las cifras que el señor Espinosa había señalado, sino que tenía un problema mucho más profundo. Una falla estructural en el software base que, de no ser corregida a tiempo, podría comprometer la seguridad de los datos de miles de clientes. Una falla que ella había detectado y reportado meses atrás, pero que Ricardo había ignorado por completo para no retrasar el lanzamiento y no admitir su error. La magnitud del desastre potencial la dejó helada. No era solo un problema financiero, era un problema de reputación, de confianza del cliente, incluso legal. Ricardo no solo era arrogante, era peligroso. La humillación personal pasó a un segundo plano. Ahora era una cuestión de responsabilidad. El lunes por la mañana, Valeria regresó a la oficina con una actitud diferente. Su postura era más erguida, sus ojos más penetrantes. La calma que irradiaba no era de resignación, sino de una convicción férrea. Los chismorreos no la afectaban. Ella tenía una misión. Ese mismo día recibió una llamada de un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo la impulsó a hacerlo. «Valeria, soy Rodrigo Espinosa», dijo la voz al otro lado, la misma voz del inversionista de la reunión. «Necesitamos hablar». Valeria acordó reunirse con él en un café discreto en Polanco esa misma tarde. Cuando llegó, el señor Espinosa ya estaba esperándola, con una taza de café humeante y una expresión seria. Era un hombre mayor, de cabello cano y mirada aguda, un veterano del mundo de los negocios que había visto de todo. «Valeria», comenzó el señor Espinosa, sin rodeos. «Lo que pasó el viernes fue inaceptable. He trabajado en este medio por 40 años y nunca había visto una humillación tan descarada a una profesional tan valiosa como usted. ¿Puedo ser directo?» «Por favor, señor Espinosa», respondió Valeria, agradecida por su franqueza. «Muy bien. Ricardo Montenegro es un lobo con piel de cordero. Su discurso es brillante, pero sus bases son endebles. Su proyecto Vanguardia Digital. Tengo un mal presentimiento. He estado investigando y las cifras que usted presentó, las que él llamó antiguas, son las únicas realistas. Las suyas son humo». El señor Espinosa hizo una pausa, sus ojos escaneando el rostro de Valeria. «Necesito su ayuda. Necesito la verdad completa, sin adornos ni eufemismos». Valeria lo miró fijamente. Esta era la oportunidad, no de venganza, no exactamente, sino de justicia. Le confió al señor Espinosa lo que había descubierto durante el fin de semana: la falla estructural en el software, la negligencia de Ricardo, los riesgos potenciales. Le mostró algunos de los documentos que había conservado,
sin violar la confidencialidad de la empresa, pero lo suficiente para corroborar sus afirmaciones. El señor Espinosa escuchaba con atención, su expresión oscureciéndose con cada detalle. Al final de la conversación, el señor Espinosa asintió. Valeria, usted es una mujer de principios. Su lealtad a la empresa es admirable, incluso después de lo que le hicieron. Yo, como inversionista, tengo la responsabilidad de proteger mi capital y la integridad de Tecnosoluciones Globales. Lo que me dice es grave, muy grave. Pero necesito pruebas irrefutables para moverme. Pruebas que demuestren que Ricardo no solo fue negligente, sino que conscientemente ignoró advertencias vitales. Valeria comprendió. No era suficiente con saberlo. Debía demostrarlo. Las tengo, señor Espinosa. Documentos, correos electrónicos, informes técnicos. Todo lo que prueba que mis advertencias fueron explícitas y fueron desestimadas. El señor Espinosa esbozó una sonrisa sombría. Perfecto. Necesito que se mantenga en silencio por ahora. Ricardo no debe sospechar nada. Actúe como siempre, haga su trabajo, pero esté atenta. Y por favor, manténgame informado de cualquier novedad. Tenemos que actuar con precisión quirúrgica. Valeria sintió un renovado sentido de propósito. No estaba sola. Había encontrado un aliado poderoso. Regresó a casa con una sensación diferente, una mezcla de ansiedad y excitación. La semilla de la venganza había germinado, pero no era una venganza mezquina. Era una búsqueda de equilibrio, de la justicia que merecía no solo ella, sino la propia empresa. Los días siguientes fueron un juego de ajedrez sutil. Valeria observaba a Ricardo desde la distancia con una frialdad calculada. Él, ajeno a la tormenta que se avecinaba, seguía pavoneándose por la oficina, dando órdenes con su arrogancia habitual. Los inversionistas se mostraban cada vez más inquietos, y el señor Espinosa, con la discreción de un espía, recababa información que Valeria le proporcionaba. Cada conversación de pasillo, cada correo electrónico ambiguo, cada reunión a puerta cerrada, se convertía en una pieza del rompecabezas. Mientras tanto, Ricardo, en su ciego ego, estaba a punto de cometer un error aún mayor. Empezó a reorganizar el equipo de Valeria, reasignando a sus miembros más experimentados a proyectos sin importancia y trayendo a sus propios protegidos, personas sin la experiencia necesaria para el delicado trabajo de Valeria. Era su manera de desmantelar su base de apoyo, de aislarla aún más. Lo que no sabía era que cada movimiento suyo, cada decisión, estaba siendo observada y documentada, alimentando la creciente montaña de evidencia en su contra. Una tarde, mientras Valeria trabajaba en un informe, escuchó una conversación en el pasillo. Ricardo, con un tono de voz elevado, le estaba dando instrucciones a uno de sus nuevos subalternos. Necesito que este reporte esté listo para mañana a primera hora. No hay excusas. Si Valeria pudo hacerlo en un día, tú también puedes. La burla en su voz era palpable. Él no sabía que Valeria había tardado semanas en recopilar esos datos, trabajando horas extras, mientras él se llevaba el crédito. La escena fue una confirmación de la naturaleza parasitaria de Ricardo. Él no creaba, solo consumía el trabajo de otros. Valeria suspiró, pero una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Cada arrogancia, cada injusticia de Ricardo era un clavo más en su propio ataúd. El escenario estaba listo para el desenlace, y la cuenta regresiva había comenzado. La oficina, antes un lugar de rutina, se había transformado en un tablero de juego, y Valeria era una jugadora silenciosa, pero letal. El mes siguiente prometía ser el más transformador de su vida, y el de Ricardo. Los días se deslizaron con una lentitud exasperante para Valeria, pero con una rapidez engañosa para Ricardo. Él, ajeno a la red que se tejía a su alrededor, seguía disfrutando de su efímero reinado de arrogancia. Valeria, por su parte, se movía por la oficina como una sombra, observando, documentando, alimentando el arsenal de información que había empezado a construir. Cada una de las interacciones de Ricardo con el personal, sus decisiones impulsivas, sus negligencias, eran registradas meticulosamente. El departamento de Valeria, antes un bastión de eficiencia, comenzaba a resentir la ausencia de sus elementos más valiosos, reasignados a tareas triviales por capricho de Ricardo.
Los protegidos de este último, con su inexperiencia a cuestas, tropezaban constantemente, generando pequeños fuegos que Valeria, con su conocimiento profundo, a menudo tenía que apagar discretamente para evitar un caos mayor. El señor Espinosa se había convertido en su contacto principal, un confidente silencioso. Se reunían en cafés distintos cada vez, en librerías tranquilas, incluso en parques, siempre con la cautela de dos conspiradores. Valeria le entregaba USB cifrados, resúmenes de correos electrónicos, grabaciones discretas de reuniones donde Ricardo menospreciaba o ignoraba advertencias cruciales. El señor Espinosa, un hombre de negocios implacable pero justo, analizaba cada pieza, su rostro canoso surcado por la preocupación. «Esto es más grave de lo que imaginaba, Valeria», le dijo en una de esas reuniones secretas mientras le entregaba una tableta con un informe financiero que había desenterrado. «Mira aquí. Este proyecto Vanguardia Digital es un castillo de naipes. Hay un desvío considerable de fondos hacia proveedores vinculados a Ricardo, y los servicios que prestan son inflados, casi ficticios». El corazón de Valeria dio un vuelco. No era solo negligencia, era corrupción. Ricardo no solo era incompetente, era un ladrón. La humillación pública ahora parecía un mero rasguño en comparación con la magnitud del fraude que se estaba gestando. Esto ponía en riesgo no solo las inversiones, sino la reputación entera de Tecnosoluciones Globales. «Señor Espinosa, esto es inaceptable», musitó Valeria, con la voz apenas audible. «Lo sé. Y lo que es peor, la falla de seguridad de la que me habló en el software del proyecto Vanguardia Digital es crítica. Si esto sale a la luz pública, la empresa podría enfrentar demandas millonarias y perder la confianza de sus clientes para siempre. Ricardo ha puesto en riesgo a toda la compañía por su ego y su ambición desmedida». El señor Espinosa golpeó suavemente la mesa con el puño. «Necesitamos actuar rápido, pero con inteligencia. La junta directiva está ciega con el brillo de Ricardo y sus proyecciones fantásticas. Necesitamos un golpe que no puedan ignorar». Valeria asintió. La adrenalina recorría sus venas. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Su venganza personal se había transformado en una cruzada por la justicia. Una semana después, Ricardo anunció con bombo y platillo que el proyecto Vanguardia Digital estaba listo para su lanzamiento global en un evento masivo, con prensa e inversionistas internacionales. Sería el punto culminante de su carrera, su momento de gloria. La fecha de lanzamiento se fijó para finales de mes, apenas unas semanas después. Para Valeria esto significaba que el tiempo se agotaba. Tenía que actuar antes de que la bomba explotara por completo. El plan de Ricardo incluía una demostración en vivo de la plataforma durante el evento de lanzamiento. Sería su momento para brillar, para mostrar al mundo su visión de futuro. Valeria sabía que ese era el talón de Aquiles de Ricardo. Una demostración en vivo significaba exponer la fragilidad del sistema. Con la ayuda de un viejo amigo de confianza del departamento de TI, un ingeniero informático llamado Mateo, que también estaba harto de la arrogancia de Ricardo, Valeria empezó a recabar pruebas de la falla de seguridad. Mateo, con su experiencia, confirmó las sospechas de Valeria. El software tenía un agujero de seguridad que un hacker medianamente hábil podría explotar fácilmente, comprometiendo los datos de los usuarios. Habían reportado el problema varias veces a Ricardo, pero él lo había desestimado como minucias técnicas que no valía la pena arreglar. Valeria y Mateo trabajaron en secreto, a contrarreloj. Mateo simuló un ataque cibernético controlado a la versión beta del software, demostrando la vulnerabilidad del sistema. Grabaron todo, documentaron cada paso. La evidencia era irrefutable. Un desastre de seguridad estaba a punto de ocurrir, y Ricardo era el único responsable. Mientras tanto, en la oficina, Ricardo se preparaba para su gran día. Pasaba horas ensayando su discurso, revisando diapositivas, ignorando las quejas de los equipos de soporte y las advertencias silenciosas de los técnicos. Incluso despidió a 2 ingenieros de sistemas que intentaron advertirle una vez más sobre las posibles fallas en la plataforma. Su ego era tan grande que no podía ver la espada de Damocles que pendía sobre su cabeza.
Valeria continuaba con su rutina diaria, respondiendo a sus correos, asistiendo a reuniones sin importancia, manteniendo un perfil bajo. Era una camaleón, adaptándose al entorno, esperando el momento perfecto para atacar. Su calma era su arma más potente, su silencio, su escudo. 2 días antes del evento de lanzamiento, el señor Espinosa convocó una reunión de emergencia con un grupo selecto de inversionistas de peso, incluyendo a la presidenta de la junta directiva, la señora Elena Robles, una mujer de negocios formidable, conocida por su ética intachable y su visión a largo plazo. La reunión se llevó a cabo en la sala de juntas ejecutiva, lejos de la mirada curiosa de Ricardo. Valeria estaba presente, invitada por el señor Espinosa. El ambiente era tenso, cargado de expectativas. El señor Espinosa fue directo al grano. Colegas, los he convocado aquí no solo por la inminente presentación de Vanguardia Digital, sino por la grave situación que enfrenta Tecnosoluciones Globales bajo la dirección de Ricardo Montenegro. Comenzó a exponer las pruebas que Valeria había reunido, los desvíos de fondos, los proveedores fantasmas, las cifras infladas del proyecto. Mostró los documentos, los extractos bancarios, los informes internos. La señora Robles, que al principio parecía escéptica, comenzó a fruncir el ceño, sus ojos agudos analizando cada detalle. Después de presentar las pruebas financieras, el señor Espinosa cedió la palabra a Valeria. Con una serenidad pasmosa, Valeria explicó la falla de seguridad crítica del software Vanguardia Digital. Mostró el video de la simulación de ataque cibernético, la facilidad con la que los datos de los clientes podían ser comprometidos. Ricardo Montenegro fue advertido en múltiples ocasiones sobre esta vulnerabilidad, explicó Valeria, su voz clara y concisa, sin una pizca de emoción. Adjunto los correos electrónicos y los reportes técnicos donde se le informó del riesgo, y él decidió ignorarlos por completo, despidiendo incluso a los ingenieros que intentaron alertarlo. Entregó copias de los correos electrónicos y los reportes, con fechas y sellos de tiempo. La señora Robles se levantó de su asiento, sus ojos de fuego fijos en los documentos. Era una mujer de acción, y el engaño y la negligencia eran sus peores enemigos. Esto es intolerable. No solo ha puesto en riesgo el futuro financiero de la empresa, sino también la confianza de nuestros clientes y nuestra reputación en la industria. Otro inversionista, el señor Guillermo Rojas, un magnate tecnológico conocido por su dureza, intervino. Si esta información sale a la luz pública, y más aún si el evento de lanzamiento ocurre y la falla se expone en vivo, el golpe a la empresa sería devastador. Millones de dólares perdidos, demandas, y un daño a la imagen que tardaríamos años en reparar. Montenegro debe ser detenido. Y debe ser ahora. La señora Robles miró a Valeria, sus ojos mostrando una mezcla de admiración y remordimiento. Valeria, usted ha sido increíblemente valiente y leal. Lamento profundamente lo que ha tenido que soportar. ¿Qué sugiere? Valeria, que había preparado su respuesta, miró a todos los presentes. Sugiero que Ricardo Montenegro sea confrontado con estas pruebas antes del evento de lanzamiento. No podemos permitir que el proyecto Vanguardia Digital se presente al público en su estado actual, no solo por el fraude, sino por la seguridad de nuestros clientes. Sugiero que se le dé la oportunidad de renunciar discretamente, evitando un escándalo mayor para la empresa, a cambio de que la empresa se reserve el derecho de emprender acciones legales más adelante si se descubre un daño mayor. La señora Robles asintió. Era una solución pragmática que protegía a la empresa y al mismo tiempo hacía justicia. De acuerdo. Coordinaremos una reunión con Ricardo mañana por la mañana. Usted debe estar presente, Valeria. Es su momento. Valeria sintió un escalofrío. El momento se acercaba. La trampa silenciosa se había cerrado. Ricardo, el jefe que la había humillado delante de todos, estaba a punto de caer en su propia red de mentiras y arrogancia. La ironía era tan dulce como amarga. El mes siguiente prometía no solo un cambio de mando, sino una reestructuración profunda de todo lo que creían saber en Tecnosoluciones Globales. El tablero estaba listo, y la reina silenciosa estaba a punto de hacer su movimiento más audaz.
La mañana de la confrontación amaneció gris y lluviosa sobre la Ciudad de México, un reflejo del ambiente que se gestaba dentro de la Torre Prisma. Valeria se levantó antes del amanecer. No había dormido bien. Las imágenes de Ricardo, su sonrisa arrogante, sus palabras hirientes, se repetían una y otra vez en su mente. Pero extrañamente, no sentía miedo ni resentimiento. Sentía una claridad inusitada, una calma premonitoria. Era el día en que la balanza se inclinaría, el día en que la verdad vería la luz. Se vistió con su traje más sobrio, un color azul marino que le infundía seriedad. Se recogió el cabello en su cola de caballo habitual, pero esta vez, en lugar de un gesto de practicidad, era un acto de fortaleza. Sus ojos, profundos y ahora un poco más oscuros por la falta de sueño, reflejaban una determinación férrea. Desayunó en silencio, revisando mentalmente cada documento, cada dato, cada argumento. Iba preparada. Al llegar a la oficina, el ambiente estaba cargado. Los empleados, ajenos a la tormenta que se avecinaba, se movían con la prisa habitual. Valeria se dirigió directamente a la sala de juntas ejecutiva, donde la esperaban el señor Espinosa y la señora Robles. Con ellos estaba también el jefe del departamento legal de Tecnosoluciones Globales, un hombre serio y de pocas palabras, el doctor Armando Durán, cuya presencia confirmaba la gravedad de la situación. La señora Robles la recibió con una mirada de aprobación. Valeria, gracias por venir. Ricardo llegará en cualquier momento. Estamos listos. Minutos después, la puerta se abrió con un golpe seco y Ricardo entró. Su sonrisa confiada y su aura de superioridad intactas. Iba vestido con un traje de lino claro, como si el día fuera soleado y perfecto. Elena, Rodrigo, doctor Durán, saludó con su habitual encanto superficial, aunque notó la tensión en el ambiente. Sus ojos se posaron en Valeria, sentada discretamente en una esquina, y su sonrisa se torció en un gesto de desdén apenas disimulado. ¿Valeria? No sabía que ibas a unirte a nuestra reunión especial para los últimos detalles de mi gran lanzamiento. ¿Vienes a tomar apuntes, quizás? Su comentario estaba diseñado para humillarla una vez más, para recordarle su lugar. Valeria no respondió, solo mantuvo su mirada fija en él, una mirada que no prometía nada bueno. La señora Robles interrumpió la tensión con una voz fría y autoritaria. Ricardo, por favor, toma asiento. Tenemos asuntos importantes que discutir. Ricardo se sentó, su confianza aún inquebrantable. Claro, supongo que quieren repasar la agenda del evento. Ya tengo los discursos listos, los medios confirmados, la logística, todo bajo control. Será un éxito rotundo, les aseguro. La señora Robles lo miró fijamente. Ricardo, esta reunión no es para discutir la agenda del evento, es para discutir su futuro en Tecnosoluciones Globales. La sonrisa de Ricardo se borró lentamente. Su rostro palideció. ¿Mi futuro? ¿De qué habla? ¿Elena? ¿Hay algún problema? Su voz, antes segura, ahora tenía un matiz de preocupación. El señor Espinosa, sin rodeos, le lanzó una carpeta de documentos sobre la mesa. El sonido del golpe seco resonó en la sala. Sí, Ricardo, hay un problema muy grave. Empecemos por los informes de desvío de fondos. Explíquenos. El sobrecosto del 30% en los contratos con Soluciones Innovadoras del Bajío, una empresa, casualmente, propiedad de su cuñado. La cara de Ricardo se puso lívida. Tomó los documentos con manos temblorosas, sus ojos escaneando las pruebas irrefutables. Las facturas infladas, las transferencias bancarias, los correos electrónicos comprometedores. La coartada que había construido meticulosamente se desmoronaba ante sus ojos. Esto es un error. Una confusión. Mis cuñados tienen una empresa, sí, pero son contratos legítimos. Su voz era un hilo. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por un pánico creciente.
El doctor Durán intervino con una voz legalista y sin emociones. Los contratos no son legítimos, director Montenegro. Son una clara violación de las políticas de conflicto de intereses de la empresa, y los montos involucrados sugieren un fraude sistemático. Tenemos pruebas de que se desviaron al menos $5 millones a través de esta red de proveedores fantasmas. Ricardo estaba sin palabras. Su mirada voló hacia Valeria, con una mezcla de furia y desconcierto. Ella solo lo miraba con serenidad, con la mirada de quien ya lo sabía todo. Y eso no es todo, Ricardo, continuó la señora Robles, su voz un látigo helado. Tenemos información sobre una falla de seguridad crítica en el software del proyecto Vanguardia Digital. Una vulnerabilidad que podría comprometer los datos de miles de nuestros clientes y exponer a la empresa a demandas millonarias y a un daño irreparable a nuestra reputación. ¿Nos explica por qué ignoró las advertencias reiteradas de nuestro equipo de TI y de la señorita Valeria sobre este riesgo? Valeria entonces se puso de pie. Se acercó a la pantalla de la sala de juntas, conectó su laptop y proyectó el video de la simulación del ataque cibernético. Los números, las líneas de código corruptas, la facilidad con la que los datos ficticios de clientes eran robados. Era una pesadilla en tiempo real. Aquí están los correos, Ricardo, dijo Valeria señalando la pantalla. Los que envió Mateo, los que envié yo, las fechas, las horas, sus respuestas, donde desestimó nuestras preocupaciones como detalles insignificantes, y la confirmación de despido de los ingenieros que intentaron alertarlo una vez más. Su voz era fría, precisa, cada palabra un martillazo. Ricardo se encogió en su asiento, su cara roja de vergüenza y de rabia. La humillación que había infligido a Valeria el viernes pasado era insignificante comparada con esta. No solo lo estaban confrontando, lo estaban desnudando, exponiendo cada uno de sus engaños. Su futuro brillante se desvanecía ante sus ojos como un espejismo. «Esto es una trampa», exclamó Ricardo, su voz ahora un grito desesperado. «Valeria, tú estás detrás de esto. Esto es una venganza personal». La señora Robles lo miró con desaprobación. «No, Ricardo, esto no es una venganza. Esto es justicia». La señorita Valeria, a pesar de su comportamiento inaceptable hacia ella, ha actuado con una lealtad impecable a la empresa, salvaguardando nuestros intereses y los de nuestros clientes. Usted, en cambio, ha traicionado la confianza que depositamos en usted. El doctor Durán se acercó a Ricardo con una expresión grave. Director Montenegro, dadas las pruebas irrefutables de fraude y negligencia grave que comprometen la seguridad y la viabilidad financiera de Tecnosoluciones Globales, la Junta Directiva ha tomado una decisión unánime. Tiene dos opciones: renunciar de inmediato, firmando un acuerdo de confidencialidad que nos permita manejar esta situación internamente y evitando un escándalo público que dañaría su reputación y la de la empresa. O bien, enfrentaremos un proceso legal por fraude, malversación de fondos y negligencia, lo que resultaría en una investigación criminal y un escrutinio público devastador. Ricardo estaba atrapado. Su imperio de mentiras se había derrumbado. Su arrogancia lo había cegado y ahora estaba pagando el precio. Miró a su alrededor, a los rostros serios, implacables. No había escapatoria. Con la cabeza gacha, su cuerpo tembloroso, Ricardo firmó la carta de renuncia que el doctor Durán le tendió. Su pluma temblaba al escribir su nombre, el mismo nombre que pocos minutos antes había creído destinado a la gloria. En ese momento, no era el director Montenegro, el hombre apuesto y poderoso. Era solo un hombre derrotado, humillado, su ego destrozado. Valeria lo observaba. No sentía triunfo, no del todo. Sentía una especie de tristeza por la caída de un hombre que, si hubiera actuado con integridad, podría haber logrado grandes cosas. Pero también sentía una profunda satisfacción al ver que la justicia, aunque lenta, había llegado.
El evento de lanzamiento de Vanguardia Digital se cancela con efecto inmediato, anunció la señora Robles. Valeria, usted asumirá la dirección interina del Departamento de Desarrollo de Negocios y será la encargada de supervisar la revisión completa del proyecto, asegurando que todas las vulnerabilidades sean corregidas y que se implementen medidas estrictas contra el fraude. El aire en la sala se llenó de un silencio diferente. Ya no era el silencio de la humillación, sino el de la anticipación. La señora Robles miró a Valeria con una expresión de respeto y reconocimiento. Y en cuanto a su futuro, Valeria, créame, que la junta directiva reconsiderará su posición de manera muy diferente. Ricardo se levantó lentamente, su mirada perdida. Recogió sus pocas pertenencias de su oficina, bajo la atenta vigilancia del doctor Durán. Mientras salía, con la espalda encorvada, su figura ya no era la del jefe que humillaba a los demás. Era la de un hombre que había perdido todo: su orgullo, su carrera, su reputación, en cuestión de minutos. Y la ironía era que la mujer a la que había pisoteado era la que ahora sostenía el destino de la empresa en sus manos. Valeria regresó a su escritorio. La oficina, que antes se sentía como un campo de batalla, ahora se sentía diferente. Había una nueva energía, una nueva esperanza. El camino por delante sería arduo, pero estaba lista. El guerrero silencioso había despertado y estaba lista para liderar. Lo que Ricardo no sabía era que su humillación a Valeria había sido el catalizador que liberó un poder y una determinación que él nunca pudo imaginar. El mes siguiente, de hecho, la vería convertirse en mucho más que la dueña de su antiguo puesto. La vería convertirse en la nueva esperanza de Tecnosoluciones Globales. El cese de Ricardo Montenegro de Tecnosoluciones Globales fue como un terremoto silencioso que sacudió los cimientos de la empresa. La noticia, manejada con la máxima discreción por el equipo legal y la señora Robles, se filtró rápidamente a través de los pasillos como un reguero de pólvora. Al principio, incredulidad, luego sorpresa y finalmente un palpable alivio. Los rumores sobre su ineptitud y su trato despótico se confirmaron con su abrupta partida. La cancelación del evento de lanzamiento de Vanguardia Digital, atribuida oficialmente a ajustes de última hora para optimización, generó algunas preguntas. Pero el aura de misterio alrededor de la salida de Ricardo era suficiente para mantener a raya las especulaciones más salvajes. Valeria, ahora directora interina de Desarrollo de Negocios, sintió el peso de una responsabilidad inmensa, pero también una oleada de energía renovada. Su primera acción fue convocar a todo el equipo que había estado bajo el mando de Ricardo, incluyendo a los protegidos que él había traído y a los ingenieros que él había despedido. La reunión se llevó a cabo en la misma sala de juntas donde había ocurrido la humillación, pero esta vez el ambiente era de esperanza y respeto. «Buenos días a todos», comenzó Valeria, su voz calmada pero firme. «Como saben, ha habido cambios significativos en la dirección. Mi prioridad ahora es la de ustedes, la de nuestro equipo y la de nuestros clientes. El proyecto Vanguardia Digital ha sido suspendido para una revisión exhaustiva. Sé que ha habido mucha incertidumbre, pero les aseguro que a partir de hoy trabajaremos con total transparencia y enfocados en la excelencia y la integridad». Miró a cada uno de los presentes, especialmente a los nuevos talentos que Ricardo había favorecido. «Sé que algunos de ustedes fueron traídos por Ricardo. Quiero que sepan que aquí no hay etiquetas, no hay equipos. Somos una sola Tecnosoluciones Globales. A los ingenieros que fueron injustamente despedidos, me complace decirles que sus puestos han sido restituidos y su experiencia es más valiosa que nunca». Un murmullo de alivio y gratitud recorrió la sala. La verdadera magnitud del desorden que Ricardo había dejado salió a la luz. El departamento estaba desorganizado, los proyectos a medio terminar, los reportes incompletos. La optimización de Ricardo había sido, en realidad, un desmantelamiento. Pero Valeria no se inmutó. Con el apoyo de su equipo original y la reintegración de los ingenieros expertos,
comenzó la ardua tarea de reconstrucción. Su primera meta fue sanear el proyecto Vanguardia Digital, con Mateo, el ingeniero de TI, liderando el esfuerzo. Se sumergió en el código fuente, reparando la falla de seguridad crítica que Ricardo había ignorado. Fue un trabajo titánico, noches en vela, fines de semana sacrificados. Pero esta vez, el sacrificio era por una causa justa, por la protección de la empresa y sus clientes, no por el ego de un jefe. Mientras el equipo técnico trabajaba en la seguridad del software, Valeria se centró en la parte financiera y de desarrollo de negocios. Revisó cada contrato, cada proveedor, desmantelando la red de corrupción que Ricardo había tejido. Canceló los contratos con las empresas fantasmas de su cuñado, renegoció acuerdos con proveedores honestos y transparentes y recuperó millones de dólares para la empresa. Su meticulosidad, antes subestimada, se convirtió en la herramienta más potente para la recuperación. La señora Robles y el señor Espinosa observaban con admiración el liderazgo de Valeria. Lo que antes era una mujer discreta, ahora emergía como una líder fuerte, decidida, con una visión clara y una ética inquebrantable. Su estilo de liderazgo era colaborativo, empoderando a su equipo, escuchando sus ideas y valorando su experiencia. La moral en el departamento, que había estado por los suelos, comenzó a elevarse. La gente volvía a sonreír, a trabajar con entusiasmo, a creer en el propósito de Tecnosoluciones Globales. Valeria, me ha sorprendido gratamente, le dijo la señora Robles en una reunión privada, un mes después de la partida de Ricardo. No solo ha reparado el desastre que dejó Montenegro, sino que ha insuflado nueva vida a todo el departamento. Los números ya muestran una tendencia positiva, y la confianza de los inversionistas se ha restaurado por completo. Valeria asintió. Es el resultado del trabajo en equipo, Elena, y de la confianza que me han brindado. La señora Robles le sonrió. Hablando de confianza, la junta directiva ha deliberado sobre su posición, y hemos llegado a una conclusión unánime. Queremos ofrecerle el puesto de directora de operaciones de Tecnosoluciones Globales de forma permanente. El corazón de Valeria dio un vuelco. Directora de operaciones. El mismo puesto que había ocupado Ricardo. El mismo puesto que él había utilizado para humillarla, para pisotear su valor. Ahora era suyo, no como una venganza, sino como un reconocimiento a su mérito, a su trabajo, a su integridad. Era el pináculo de su carrera, el resultado de años de dedicación y de una lección de vida dolorosa, pero transformadora. Es un honor, Elena, respondió Valeria, con una emoción apenas contenida. Acepto el puesto con la promesa de continuar trabajando con la misma dedicación y principios que me han traído hasta aquí. La señora Robles se levantó y le extendió la mano. Sé que lo hará. Tecnosoluciones Globales necesitaba a alguien como usted, Valeria. Alguien que construya, no que destruya. Alguien que lidere con ética, no con ego. El mes siguiente no solo marca un cambio en su puesto, sino un nuevo capítulo para toda la empresa. Valeria regresó a su oficina. El sol se filtraba por la ventana, esta vez iluminando su escritorio, su rostro. Miró el espacio. El mismo espacio que una vez había compartido con Ricardo. El mismo espacio donde él la había minimizado. Ahora era suyo, para moldearlo, para liderar desde la integridad. No había fotos de venganza en su mente, sino la imagen de un futuro más justo y próspero para la empresa. Su primera decisión como directora de operaciones fue crear un comité de ética y transparencia, asegurando que los errores de Ricardo nunca se repitieran. También implementó un programa de mentoría para los jóvenes talentos, asegurándose de que la cultura de la empresa valorara el conocimiento y la experiencia por encima de la arrogancia y la superficialidad. El proyecto Vanguardia Digital, rebautizado como Horizonte Digital, fue relanzado meses después, con un software impecable, medidas de seguridad robustas y una transparencia total en sus operaciones. Fue un éxito rotundo, pero esta vez, el éxito fue compartido, celebrado por todo el equipo, liderado por una mujer que había aprendido que la verdadera fortaleza no reside en el poder, sino en la integridad y la resiliencia. Ricardo, por su parte, desapareció del radar corporativo.
Los rumores decían que estaba enfrentando problemas legales con algunos de sus antiguos socios y que su reputación estaba por los suelos. La vida, como siempre, había puesto a cada uno en su lugar. Valeria, la mujer discreta que había sido humillada, se había convertido en la nueva dueña, no solo de un puesto, sino de un legado de justicia y de un futuro brillante para Tecnosoluciones Globales. Su historia era una prueba de que, a veces, los mayores desafíos son el catalizador para las transformaciones más extraordinarias, y que la humildad, cuando se combina con la inteligencia y la ética, siempre triunfa sobre la arrogancia más desmedida. El jefe que la humilló no solo perdió su puesto, sino que le abrió el camino a una líder que el mundo necesitaba ver. El nombramiento oficial de Valeria como directora de operaciones de Tecnosoluciones Globales fue anunciado en un comunicado interno que resonó en cada rincón de la empresa. La noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa y, sobre todo, de un genuino entusiasmo. Para muchos, Valeria era un símbolo de la vieja guardia, honesta y trabajadora, un faro de esperanza en un mar de incertidumbre y de las recientes sombras que había dejado Ricardo. La señora Ana Robles, en el comunicado, elogió la visión estratégica, la dedicación inquebrantable y la probada integridad de Valeria. Palabras que calaron hondo en un personal que anhelaba liderazgo auténtico. El primer día de Valeria en su nuevo despacho, el mismo que había ocupado Ricardo, fue una experiencia agridulce. El espacio era amplio, con vistas espectaculares de la Ciudad de México, pero aún conservaba una tenue huella de la ostentación del anterior ocupante. Unos cuantos cuadros abstractos de dudoso gusto y un sillón de piel demasiado grande que Valeria no dudó en mandar retirar. En su lugar, pidió una mesa de reuniones más pequeña y funcional, y un librero lleno de volúmenes sobre innovación y liderazgo ético. Quería que el espacio reflejara su propia filosofía, eficiencia, colaboración y sustancia. Su primera gran tarea fue la reestructuración completa del proyecto Horizonte Digital, el antiguo Vanguardia Digital. Con el equipo de ingenieros, liderado por el ahora ascendido Mateo, se sumergieron en cada línea de código, cada protocolo de seguridad. Fue un proceso exhaustivo, casi forense, para desmantelar las trampas de Ricardo y construir una base sólida y confiable. Valeria insistió en la transparencia total, involucrando a los equipos de ventas y atención al cliente para asegurarse de que el producto final no solo fuera seguro, sino también intuitivo y centrado en las necesidades reales del usuario. No se trata solo de corregir errores, Mateo, le explicó Valeria durante una de sus maratónicas sesiones de trabajo. Se trata de reconstruir la confianza. Ricardo nos enseñó, de la manera más dura, que la ambición sin ética es un peligro para todos. Ahora, nuestro legado debe ser el de la integridad. Mateo, que había visto de cerca el daño que la negligencia de Ricardo había causado, asintió con determinación. El espíritu del equipo era contagioso. Había una energía renovada, un sentido de propósito que había estado ausente durante el mandato de Ricardo. Mientras Horizonte Digital tomaba forma bajo su nueva dirección, Valeria también se enfocó en la cultura corporativa. Implementó una serie de talleres y programas de capacitación centrados en la ética en los negocios, el liderazgo inclusivo y la importancia de la retroalimentación abierta y honesta. Creó un buzón de sugerencias anónimo para que los empleados pudieran reportar problemas o hacer propuestas sin temor a represalias. Una iniciativa que Ricardo habría despreciado. La transformación fue palpable. El ambiente en Tecnosoluciones Globales cambió de uno de miedo y competencia interna a uno de colaboración y respeto mutuo. Las reuniones se volvieron más productivas, las decisiones más colegiadas. Valeria demostró que un líder no necesita gritar o humillar para ser efectivo. Su autoridad provenía de su conocimiento, su coherencia y su inquebrantable compromiso con los valores. Los protegidos de Ricardo, aquellos jóvenes talentos que habían sido deslumbrados por su carisma superficial, se encontraron con un nuevo tipo de liderazgo. Al principio, algunos se sentían desorientados, acostumbrados a la adulación y a las promesas vacías. Pero Valeria, con paciencia y mentoría directa,
les demostró el valor del trabajo duro, la honestidad intelectual y la satisfacción de un éxito ganado con esfuerzo. Algunos se adaptaron y florecieron bajo su guía. Otros, que no pudieron desprenderse de las viejas mañas, buscaron oportunidades en otras empresas, pero sin el respaldo de Ricardo. No duraron mucho. El señor Espinosa y la señora Robles, desde la junta directiva, observaban el renacimiento de Tecnosoluciones Globales con una satisfacción inmensa. Los números no mentían. La productividad había aumentado, la rotación de personal había disminuido drásticamente y la moral estaba en su punto más alto en años. La recuperación financiera, aunque gradual, era sólida y sostenible. El daño de Ricardo se estaba reparando y la empresa se estaba volviendo más fuerte que nunca. Un día, mientras Valeria revisaba informes, recibió una llamada de la señora Robles. Valeria quería felicitarla personalmente. Acabamos de cerrar el nuevo contrato con Corporación Azteca, un acuerdo que Ricardo había estado persiguiendo sin éxito durante meses. Dijeron que su propuesta, transparente y enfocada en soluciones reales, fue lo que los convenció, y mencionaron su nombre explícitamente, su reputación, su visión. Valeria sonrió. No era solo un contrato, era la validación de un nuevo camino. Es el resultado del equipo, Elena, y de la credibilidad que hemos reconstruido. Exacto, dijo la señora Robles. Usted ha demostrado que la integridad es el activo más valioso de una empresa. Ha transformado no solo un departamento, sino la cultura de toda la organización. La noticia sobre Ricardo Montenegro, por otro lado, no tardó en llegar. Los inversionistas que había estafado en proyectos anteriores, alentados por su abrupta salida de Tecnosoluciones Globales y las filtraciones sobre sus malas prácticas, comenzaron a presentar demandas. Su nombre apareció en los medios, no como el brillante director de operaciones, sino como un empresario fraudulento y sin escrúpulos. Su reputación quedó destrozada, su carrera arruinada. Fue el colofón amargo a una vida basada en la superficialidad y la deshonestidad. Para Valeria, la noticia no trajo alegría, sino una especie de quietud. La justicia había seguido su curso. No era una venganza activa, sino la consecuencia inevitable de las propias acciones de Ricardo. Ella había seguido adelante, construyendo, mientras él se desmoronaba. Era una lección poderosa sobre el karma corporativo. Meses después, el relanzamiento oficial de Horizonte Digital fue un éxito rotundo. No hubo la pomposidad ni la autoalabanza de Ricardo, sino un evento discreto y profesional, centrado en las características del producto, en la seguridad del cliente y en el trabajo del equipo. Valeria, como directora de operaciones, presentó el proyecto con una elocuencia tranquila, transmitiendo confianza y competencia. Los medios de comunicación elogiaron la metamorfosis de Tecnosoluciones Globales, y la empresa recuperó su lugar como líder innovador y confiable en el mercado. Valeria se había convertido en una figura inspiradora dentro de la empresa y en la industria. Era la prueba viviente de que la autenticidad y el liderazgo ético pueden superar la arrogancia y la corrupción. Su historia se convirtió en un ejemplo para muchos, especialmente para las mujeres jóvenes que veían en ella un modelo a seguir. Un año después de su humillación, Valeria estaba en la cima de su carrera, respetada por sus colegas, admirada por su equipo y valorada por la junta directiva. Había encontrado no solo éxito profesional, sino también una profunda satisfacción personal. El jefe que la humilló creyó haberla destruido, pero lo que hizo fue despertar al guerrero silencioso que llevaba dentro. Valeria, la nueva dueña, no solo transformó la empresa, sino que también demostró que el verdadero poder reside en la integridad y en la capacidad de reconstruirse, incluso después de las caídas más dolorosas. Su legado sería el de la confianza, la ética y la resiliencia, valores que Ricardo nunca pudo comprender. A medida que los meses se convertían en años, el eco de la partida de Ricardo Montenegro se desvanecía, pero la sombra de su irresponsabilidad y fraude permanecía como una advertencia silenciosa en los pasillos de Tecnosoluciones Globales. Valeria,
ahora firmemente establecida como directora de operaciones, había logrado no solo estabilizar la empresa, sino proyectarla hacia una nueva era de crecimiento sostenible y ético. Su liderazgo era un modelo a seguir, una mezcla de rigor profesional y una profunda empatía por su equipo. El proyecto Horizonte Digital, bajo su tutela, se había convertido en el producto estrella de la compañía, un referente en seguridad y experiencia de usuario. Los clientes que en un principio habían mostrado recelo debido a los rumores sobre la inestabilidad bajo la era Montenegro, regresaron con la confianza renovada, atraídos por la transparencia y el excelente desempeño del software. La reputación de Tecnosoluciones Globales no solo se había restaurado, sino que se había fortalecido, posicionándose como un baluarte de la integridad en el competitivo sector tecnológico de México. Valeria había implementado un sistema de auditorías éticas regulares, donde se revisaban no solo los números, sino también los procesos internos y las interacciones con proveedores. Se aseguró de que ningún directivo, sin importar su nivel, pudiera operar fuera de la supervisión y las políticas de la empresa. Las enseñanzas de Ricardo, aunque dolorosas, se habían transformado en un escudo protector para la compañía. Su equipo, ahora más cohesionado que nunca, la seguía con lealtad y admiración. Mateo, el ingeniero de TI, había sido ascendido a jefe de seguridad de la información, y su conocimiento y dedicación eran invaluables para Valeria. Juntos, formaban una dupla formidable, un ejemplo de cómo la colaboración y el respeto podían lograr más que la jerarquía y el ego. A nivel personal, Valeria también había experimentado una transformación profunda. La mujer discreta y silenciosa había florecido en una líder carismática, segura de sí misma, que hablaba con convicción y cuya voz era escuchada con respeto. Su vida, que antes giraba casi exclusivamente en torno al trabajo, había encontrado un nuevo equilibrio. Dedicaba tiempo a sus pasiones, a la lectura, a explorar la vibrante escena cultural de la Ciudad de México y a conectar con amigos y familiares. La experiencia con Ricardo, aunque humillante en su momento, la había despojado de cualquier inseguridad, dejándola más fuerte y consciente de su propio valor. Un día, mientras revisaba los planes de expansión internacional de Tecnosoluciones Globales a nuevos mercados en Latinoamérica, la señora Robles entró a su oficina. Había un brillo especial en sus ojos. Valeria quería compartir una noticia con usted. La junta directiva ha votado por unanimidad. Hemos decidido ofrecerle el puesto de CEO de Tecnosoluciones Globales. Valeria se quedó sin aliento. CEO, directora ejecutiva, la máxima autoridad de la empresa. Era un salto gigantesco, un reconocimiento que iba más allá de cualquier expectativa. La mujer que había sido humillada públicamente por su jefe, ahora sería su sucesora, no solo en un puesto, sino en el liderazgo de toda la organización. El título del que se había burlado Ricardo, dueña, ahora era una realidad palpable. Elena, Valeria apenas podía hablar. Es un honor inmenso. No sé qué decir. La señora Robles le sonrió cálidamente. No tiene que decir nada, Valeria. Sus acciones lo han dicho todo. Usted salvó esta empresa del precipicio que Ricardo Montenegro construía y la ha guiado hacia una prosperidad sin precedentes. Su visión, su ética, su capacidad de inspirar son exactamente lo que Tecnosoluciones Globales necesita para el futuro. El puesto es suyo si lo acepta. Valeria sintió una oleada de gratitud y de orgullo. Acepto, Elena, con toda mi dedicación y mi compromiso. El anuncio de su nombramiento como CEO fue un hito en la historia de la empresa. Fue un momento de celebración para el personal, una victoria para la integridad sobre la corrupción. Los medios de comunicación nacionales e internacionales recogieron la historia de Valeria, la mujer que había ascendido desde la base, superando la adversidad y demostrando que el verdadero liderazgo se forja en el carácter. Su historia inspiró a innumerables profesionales, especialmente a mujeres, a luchar por sus valores y a no rendirse ante la injusticia. Mientras se preparaba para asumir su nuevo rol, Valeria recibió una llamada inesperada.
Era el señor Espinosa. Valeria, tengo que informarle de algo, aunque no creo que le sorprenda. Ricardo Montenegro ha sido condenado por fraude y malversación de fondos. La justicia ha seguido su curso. Su cuñado también fue implicado y ambos están enfrentando sentencias de prisión significativas. Valeria escuchó la noticia con una calma extraña. No había una punzada de triunfo, solo una confirmación de la inevitabilidad. Las semillas que Ricardo había sembrado con su ambición desmedida habían dado sus frutos amargos. Su destino era una lección para todos. Gracias por la información, Rodrigo, dijo Valeria. Es una lástima que haya llegado a esto, pero es el resultado de sus propias decisiones. Colgó el teléfono y miró por la ventana de su flamante oficina de CEO. La Ciudad de México se extendía vibrante y caótica bajo el cielo. Recordó aquel viernes, la humillación, la sensación de ser pisoteada, y pensó en la lección más profunda que había aprendido, que la verdadera fuerza no es la que se impone con arrogancia, sino la que se construye con resiliencia, con trabajo duro y con una integridad inquebrantable. Su viaje no había sido fácil. Había momentos de duda, de frustración, de rabia, pero cada obstáculo, cada humillación, la había fortalecido. La había hecho más consciente de su propio poder interior. Había aprendido que el silencio no es debilidad, sino una forma de observación y estrategia. Que la paciencia no es pasividad, sino la espera inteligente del momento adecuado. Y que la humildad no es sumisión, sino la base de un liderazgo auténtico y duradero. Valeria había descubierto que su verdadero valor no dependía de la aprobación de nadie, y mucho menos de un jefe arrogante. Su valor residía en su conocimiento, en su ética, en su capacidad de hacer la diferencia. La humillación de Ricardo había sido el crisol donde se forjó la líder que estaba destinada a ser. La nueva dueña no era solo un título, era una transformación. La historia de Valeria se convirtió en un faro, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la integridad siempre puede abrirse paso y conducir al triunfo. Su ascenso era la prueba de que el karma corporativo existe y que, al final, la vida siempre pone a cada uno en su lugar, recompensando a los justos y cobrando cuentas a los deshonestos. Y así, Valeria, la mujer que Ricardo creyó haber roto, se convirtió en el arquitecto de un futuro más brillante. No solo para ella, sino para toda una empresa. Su legado sería la prueba viviente de que la ética es la moneda más valiosa en el mundo de los negocios. La vida, con su ironía caprichosa, a veces teje hilos invisibles que conectan el pasado con el presente de las maneras más inesperadas. Valeria, ya como CEO de Tecnosoluciones Globales, estaba inmersa en una cumbre de tecnología e innovación en Cancún, un evento de prestigio internacional que reunía a los líderes más influyentes del sector. Su presencia en el panel principal era un testimonio de su ascenso, un reflejo de la transformación que había liderado en su empresa. Hablaba con elocuencia sobre el futuro de la inteligencia artificial, la ética en la tecnología y la importancia de construir culturas corporativas basadas en la integridad. Mientras Valeria se preparaba para su conferencia magistral, un escalofrío recorrió su espalda al pasar por un pasillo menos transitado del centro de convenciones. Un hombre, visiblemente desmejorado, con ropa arrugada y una mirada extraviada, estaba sentado en una silla de plástico, intentando vender pequeños gadgets electrónicos de dudosa procedencia. Su cabello, antes impecable, ahora estaba desaliñado y salpicado de canas prematuras. Su rostro, surcado por líneas de preocupación y fatiga, era apenas reconocible. Sin embargo, Valeria lo reconoció de inmediato. Era Ricardo Montenegro. La imagen era impactante. El hombre que una vez había desfilado con trajes italianos y una arrogancia desmedida, ahora estaba reducido a esta versión patética de sí mismo. La luz del sol que se filtraba por el ventanal no lograba ocultar las ojeras profundas bajo sus ojos, ni la desesperación que emanaba de su figura. El contraste con la Valeria de hoy, segura, poderosa, respetada, no podía ser más abismal. Ricardo, ajeno a la presencia de Valeria,
Intentó convencer a un transeúnte de comprar un cable USB defectuoso. Su voz, antes resonante, ahora era apenas un murmullo suplicante. El transeúnte, con una mueca de desdén, lo ignoró y siguió su camino. La humillación silenciosa era palpable. Valeria se detuvo, observándolo a la distancia. Una mezcla compleja de emociones la invadió. No había triunfo, ni satisfacción. Solo una profunda tristeza y quizás una pizca de lástima. Se dio cuenta de que su venganza no había sido su caída, sino el haber seguido adelante, el haber construido algo mejor a partir de los escombros que él había dejado. La vida, como decía, realmente ponía a cada uno en su lugar. Por un instante, consideró acercarse. ¿Pero para qué? ¿Para restregarle su éxito? ¿Para que él viera de primera mano lo que había perdido? No, eso no estaba en la naturaleza de la nueva Valeria. Había superado la necesidad de ese tipo de satisfacción superficial. Su victoria estaba en su propia transformación, en el legado que estaba construyendo, no en la miseria de su antiguo agresor. Pero mientras lo observaba, vio algo más. Vio el mismo brillo de pánico que había visto en sus ojos en la sala de juntas, el mismo miedo que lo había llevado a sus malas decisiones. Y de repente, una idea se formó en su mente. No era para Ricardo, sino para la Valeria de hace años, la que había sido pisoteada. Era una lección, una última confirmación de su propio camino. Valeria se acercó, sus pasos firmes y silenciosos. Ricardo levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de ella, y un escalofrío de reconocimiento y vergüenza lo atravesó. Su rostro, ya pálido, se volvió aún más blanco. Intentó esconder los cables en su bolsa, como un niño atrapado en una travesura. Valeria, balbuceó, su voz apenas un susurro. Yo no esperaba verte aquí. Valeria lo miró con calma, sin juicio. Ricardo, tampoco yo a ti. ¿Cómo estás? Su voz era suave, sin rastro de burla o superioridad. Ricardo se encogió. Pues, ya ves, sobreviviendo. Después de lo que pasó, todo se vino abajo. Las demandas, los socios que me dieron la espalda. Nadie quiere contratar a alguien como yo. La amargura en su voz era profunda. Y tú estás aquí, en la cumbre. La CEO. Felicidades, supongo. La última palabra salió como un suspiro de derrota. Valeria asintió. Sí, ha sido un camino largo. Pero quiero que sepas algo, Ricardo. Aquel día en la sala de juntas, cuando me humillaste delante de todos, fue el punto de inflexión en mi vida. Creíste que me destruías, pero lo que hiciste fue despertar algo en mí. Me hiciste ver que mi valor no dependía de tu aprobación ni de la de nadie. Me diste la fuerza para luchar, para demostrar que la integridad y el trabajo duro siempre triunfan. Ricardo la miró con una expresión indescifrable, una mezcla de culpa, arrepentimiento y una comprensión tardía. Yo fui un idiota, Valeria. Ciego por la ambición y el ego. Creí que todo era un juego, que podía pisotear a quien quisiera. Y tú, que siempre fuiste la más leal, la más trabajadora, fuiste a quien más lastimé. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Era la primera vez que Valeria lo veía vulnerable, humano. La ambición, si no tiene ética, es un veneno, dijo Valeria con seriedad. Destruye no solo a los demás, sino a uno mismo. Espero que hayas aprendido esa lección, Ricardo. Él asintió con la cabeza gacha. La he aprendido de la forma más dura, Valeria. Todo lo que tenía, todo lo que creí ser, se fue. Pero te doy las gracias por no haberme destruido por completo, por no haber contado lo de mis cuñados en público. Eso me salvó de una condena más larga. Valeria sonrió, una sonrisa triste. No busqué tu destrucción, Ricardo. Busqué la justicia para la empresa y la verdad para mí misma. Y la encontré. Espero que tú también encuentres tu camino. Se dio cuenta de que ese reencuentro inesperado era el cierre que necesitaba. No era la venganza lo que la había impulsado a este punto, sino el deseo de rectitud. Dejó un pequeño fajo de billetes sobre la mesa, sin decir una palabra, y se dio la vuelta para irse. Valeria, espera, dijo Ricardo, su voz más fuerte. Ella se volteó. Gracias de verdad. No hay día que no me arrepienta de lo que hice. Valeria asintió y siguió su camino. Ya no había rencor, solo una profunda comprensión.
La última batalla moral había sido librada, no con gritos, sino con la tranquila dignidad de la fortaleza interior. La historia de Ricardo era una advertencia, una moraleja andante. La historia de Valeria, en cambio, era una inspiración. Demostraba que incluso de la más profunda humillación puede surgir la mayor transformación. Su camino, marcado por el dolor y la resiliencia, la había llevado no solo a ser la nueva CEO, sino a convertirse en un faro de integridad en un mundo que a menudo valoraba el poder por encima de la ética. La lección final era clara. El verdadero éxito se construye sobre cimientos sólidos de carácter y honestidad, no sobre castillos de naipes de arrogancia y engaño. La vida, con su ironía caprichosa, a veces teje hilos invisibles que conectan el pasado con el presente de las maneras más inesperadas. Valeria, ya como CEO de Tecnosoluciones Globales, estaba inmersa en una cumbre de tecnología e innovación en Cancún, un evento de prestigio internacional que reunía a los líderes más influyentes del sector. Su presencia en el panel principal era un testimonio de su ascenso, un reflejo de la transformación que había liderado en su empresa. Hablaba con elocuencia sobre el futuro de la inteligencia artificial, la ética en la tecnología y la importancia de construir culturas corporativas basadas en la integridad. Mientras Valeria se preparaba para su conferencia magistral, un escalofrío recorrió su espalda al pasar por un pasillo menos transitado del centro de convenciones. Un hombre, visiblemente desmejorado, con ropa arrugada y una mirada extraviada, estaba sentado en una silla de plástico, intentando vender pequeños gadgets electrónicos de dudosa procedencia. Su cabello, antes impecable, ahora estaba desaliñado y salpicado de canas prematuras. Su rostro, surcado por líneas de preocupación y fatiga, era apenas reconocible. Sin embargo, Valeria lo reconoció de inmediato. Era Ricardo Montenegro. La imagen era impactante. El hombre que una vez había desfilado con trajes italianos y una arrogancia desmedida, ahora estaba reducido a esta versión patética de sí mismo. La luz del sol que se filtraba por el ventanal no lograba ocultar las ojeras profundas bajo sus ojos, ni la desesperación que emanaba de su figura. El contraste con la Valeria de hoy, segura, poderosa, respetada, no podía ser más abismal. Ricardo, ajeno a la presencia de Valeria, intentó convencer a un transeúnte de comprar un cable USB defectuoso. Su voz, antes resonante, ahora era apenas un murmullo suplicante. El transeúnte, con una mueca de desdén, lo ignoró y siguió su camino. La humillación silenciosa era palpable. Valeria se detuvo, observándolo a la distancia. Una mezcla compleja de emociones la invadió. No había triunfo, ni satisfacción. Solo una profunda tristeza y quizás una pizca de lástima. Se dio cuenta de que su venganza no había sido su caída, sino el haber seguido adelante, el haber construido algo mejor a partir de los escombros que él había dejado. La vida, como decía, realmente ponía a cada uno en su lugar. Por un instante consideró acercarse, pero ¿para qué? ¿Para restregarle su éxito? ¿Para que él viera de primera mano lo que había perdido? No. Eso no estaba en la naturaleza de la nueva Valeria. Había superado la necesidad de ese tipo de satisfacción superficial. Su victoria estaba en su propia transformación, en el legado que estaba construyendo, no en la miseria de su antiguo agresor. Pero mientras lo observaba, vio algo más. Vio el mismo brillo de pánico que había visto en sus ojos en la sala de juntas, el mismo miedo que lo había llevado a sus malas decisiones. Y de repente una idea se formó en su mente. No era para Ricardo, sino para la Valeria de hace años, la que había sido pisoteada. Era una lección, una última confirmación de su propio camino. Valeria se acercó, sus pasos firmes y silenciosos. Ricardo levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella, y un escalofrío de reconocimiento y vergüenza lo atravesó. Su rostro, ya pálido, se volvió aún más blanco. Intentó esconder los cables en su bolsa, como un niño atrapado en una travesura. Valeria, balbuceó, su voz apenas un susurro. Yo no esperaba verte aquí. Valeria lo miró con calma, sin juicio. Ricardo, tampoco yo a ti. ¿Cómo estás?
Su voz era suave, sin rastro de burla o superioridad. Ricardo se encogió. Pues, ya ves, sobreviviendo. Después de lo que pasó, todo se vino abajo. Las demandas, los socios que me dieron la espalda. Nadie quiere contratar a alguien como yo. La amargura en su voz era profunda. Y tú estás aquí, en la cumbre. La CEO. Felicidades, supongo. La última palabra salió como un suspiro de derrota. Valeria asintió. Sí, ha sido un camino largo. Pero quiero que sepas algo, Ricardo. Aquel día en la sala de juntas, cuando me humillaste delante de todos, fue el punto de inflexión en mi vida. Creíste que me destruías, pero lo que hiciste fue despertar algo en mí. Me hiciste ver que mi valor no dependía de tu aprobación, ni de la de nadie. Me diste la fuerza para luchar, para demostrar que la integridad y el trabajo duro siempre triunfan. Ricardo la miró con una expresión indescifrable, una mezcla de culpa, arrepentimiento y una comprensión tardía. Yo fui un idiota, Valeria, ciego por la ambición y el ego. Creí que todo era un juego, que podía pisotear a quien quisiera. Y tú, que siempre fuiste la más leal, la más trabajadora, fuiste a quien más lastimé. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Era la primera vez que Valeria lo veía vulnerable, humano. La ambición, si no tiene ética, es un veneno, dijo Valeria con seriedad. Destruye no solo a los demás, sino a uno mismo. Espero que hayas aprendido esa lección, Ricardo. Él asintió con la cabeza gacha. La he aprendido de la forma más dura, Valeria. Todo lo que tenía, todo lo que creí ser, se fue. Pero te doy las gracias por no haberme destruido por completo, por no haber contado lo de mis cuñados en público. Eso me salvó de una condena más larga. Valeria sonrió, una sonrisa triste. No busqué tu destrucción, Ricardo. Busqué la justicia para la empresa y la verdad para mí misma. Y la encontré. Espero que tú también encuentres tu camino. Se dio cuenta de que ese reencuentro inesperado era el cierre que necesitaba. No era la venganza lo que la había impulsado a este punto, sino el deseo de rectitud. Dejó un pequeño fajo de billetes sobre la mesa, sin decir una palabra, y se dio la vuelta para irse. Valeria, espera, dijo Ricardo, su voz más fuerte. Ella se volteó. Gracias, de verdad. No hay día que no me arrepienta de lo que hice. Valeria asintió y siguió su camino. Ya no había rencor, solo una profunda comprensión. La última batalla moral había sido librada, no con gritos, sino con la tranquila dignidad de la fortaleza interior. La historia de Ricardo era una advertencia, una moraleja andante. La historia de Valeria, en cambio, era una inspiración. Demostraba que incluso de la más profunda humillación puede surgir la mayor transformación. Su camino, marcado por el dolor y la resiliencia, la había llevado no solo a ser la nueva CEO, sino a convertirse en un faro de integridad en un mundo que a menudo valoraba el poder por encima de el vuelo de regreso a la Ciudad de México. Desde Cancún, se sintió diferente para Valeria. Ya no era la mujer marcada por la humillación, ni la líder en ascenso con una misión de justicia. Ahora era la CEO, la arquitecta de una nueva era para tecnosoluciones globales, y la observadora serena del karma que había alcanzado a su antiguo agresor. El reencuentro con Ricardo, fugaz y doloroso, había sido el cierre de un ciclo, la última pieza del rompecabezas emocional. Pero la historia no terminaba ahí. La verdadera revelación, el corazón hipnótico de toda esta saga, estaba a punto de manifestarse, transformando no solo el destino de Valeria, sino la esencia misma de su victoria. Al aterrizar, Valeria fue recibida por Mateo y la señora Robles. Había una urgencia en sus miradas que no era común. «Valeria, qué bueno que llegó», dijo Mateo con un brillo inusual en sus ojos. «Tenemos algo que mostrarle, algo que va a cambiarlo todo». Se dirigieron directamente a la sede principal de Tecnosoluciones Globales. En la sala de reuniones de su despacho, esperaba el doctor Armando Durán, el jefe del departamento legal, con una expresión grave pero también de asombro. Sobre la mesa había una caja de cartón vieja, empolvada, que Valeria reconoció vagamente. Era la caja de pertenencias que Ricardo había dejado en la empresa el día de su partida, y que por algún motivo nunca había sido reclamada ni desechada.
Valeria, comenzó la señora Robles, después de la noticia de la condena de Ricardo. El doctor Durán consideró prudente revisar todas sus pertenencias, por si había algún cabo suelto legal. Y encontramos esto, señaló la caja. Valeria se acercó, la curiosidad picándole. La caja contenía viejos reconocimientos, algunos manuales de procedimiento, fotos personales. Y, en el fondo, oculta bajo una pila de papeles, una agenda de piel gastada. No era la agenda corporativa que Ricardo usaba en público, sino una personal, más íntima. El doctor Durán la abrió cuidadosamente. Creemos que esto explica muchas cosas, Valeria. Y es la razón por la que Ricardo se aferraba tanto a su posición, por la que su ambición lo cegó tanto. Dentro de la agenda, entre anotaciones y citas, había una serie de documentos médicos, recetas, informes de laboratorio y, lo más impactante, un diagnóstico. Ricardo Montenegro había estado lidiando con una enfermedad degenerativa rara, un trastorno neurológico progresivo que afectaba sus capacidades cognitivas y su juicio. El diagnóstico, fechado 2 años antes de su llegada a Tecnosoluciones Globales, indicaba un avance lento pero implacable de la enfermedad. Había estado tomando medicamentos para mitigar los síntomas, pero el informe final de un especialista indicaba que la enfermedad ya estaba afectando su capacidad para tomar decisiones racionales y para gestionar el estrés. También se mencionaba que la enfermedad podía acentuar rasgos de personalidad preexistentes, como la grandiosidad y la impulsividad, y en etapas avanzadas, causar paranoia. Valeria, Mateo, la señora Robles y el doctor Durán se quedaron en silencio, procesando la información. La revelación fue como un trueno en un cielo despejado. La arrogancia de Ricardo, sus decisiones impulsivas, su desprecio por las advertencias, todo adquirió un nuevo y doloroso significado. No era solo maldad o ambición desmedida, era también la lucha de un hombre contra una enfermedad que carcomía su mente, empujándolo a comportamientos cada vez más erráticos y autodestructivos. El miedo a perder su puesto, a que se descubriera su enfermedad, lo llevó a tomar decisiones desesperadas y corruptas, murmuró la señora Robles con una expresión de profunda tristeza. Probablemente por eso intentó desviar fondos y silenciar cualquier voz que pudiera exponerlo. Quería asegurar su futuro, aunque fuera a expensas de la empresa. Valeria sintió una punzada en el corazón. La humillación que había sufrido, el daño que Ricardo había causado, no borraba el hecho de que él también era una víctima, atrapado en una espiral de enfermedad y desesperación. Su ego, su arrogancia, habían sido en parte un mecanismo de defensa, una máscara para ocultar su vulnerabilidad. La persona que había encontrado en Cancún, desmejorada y vendiendo baratijas, no era solo el resultado de la justicia, sino también de la progresión de su enfermedad, sin el soporte y el tratamiento que una posición de privilegio le había brindado. Esto no justifica sus acciones, dijo el doctor Durán rompiendo el silencio, pero sí explica su comportamiento. El miedo a perderlo todo, especialmente el control, en el contexto de una enfermedad como esta, es devastador. Quiso construir un imperio de seguridad personal, antes de que el castillo de naipes de su salud se derrumbara por completo. Valeria asintió. La venganza que una vez creyó sentir se desvaneció por completo. En su lugar, quedó una comprensión profunda de la complejidad humana, de cómo la enfermedad y el miedo pueden distorsionar incluso a las personas más capaces. Su historia con Ricardo ya no era solo una de justicia y superación, sino una advertencia sobre los demonios internos que todos enfrentamos y cómo elegimos lidiar con ellos. El corazón hipnótico, la revelación clave, la verdadera victoria. Pensó Valeria, con los ojos fijos en el informe médico. No fue su caída, sino mi ascenso sin convertirme en él. Mi capacidad de reconstruir sin destruir, de encontrar la fuerza en la integridad, no en la crueldad. La ironía más profunda, la revelación final, era que la humillación que Ricardo le infligió no era una prueba de su debilidad, sino una manifestación de su propia lucha interna, de su desesperación por mantener una fachada de control ante la inminente pérdida de su propia mente. Valeria había vencido,
no a un tirano, sino a un hombre enfermo atrapado en su propia prisión de miedo y ego. Y al hacerlo, había trascendido la venganza, encontrando una lección mucho más valiosa. La compasión, incluso por aquellos que nos han herido, es el verdadero camino hacia la paz. Su ascenso a CEO no era solo un triunfo personal, sino un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la importancia de la ética en un mundo que a menudo olvida su valor. Su legado no sería el de la mujer que derrocó a un jefe corrupto, sino el de la líder que transformó la adversidad en oportunidad, que eligió la integridad sobre la amargura y que, al final, enseñó a todos que la verdadera fuerza radica en la humildad y la comprensión. La historia de Valeria, la nueva dueña de Tecnosoluciones Globales, no era solo una saga de éxito, sino un faro de esperanza que iluminaba el camino hacia un liderazgo más humano y compasivo, demostrando que, incluso en el despiadado mundo corporativo, el corazón puede triunfar sobre la oscuridad. Y así, con esa profunda revelación, Valeria cerró la caja, cerrando también el capítulo más difícil de su vida, lista para escribir el siguiente, con sabiduría y compasión como sus guías.